Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IDOT Oficial aqui no Instagram. Se você estiver vendo esse conteúdo através do YouTube ou do IGTV, deixe aqui também o seu comentário do que você está achando dessa jornada do IDOT no Instagram, no YouTube e em todas as mídias sociais. Quem é aluno do IDOT tem uma facilidade, uma vantagem de ter acesso à plataforma do IDOT com conteúdos exclusivos, ok? Eu sou Fábio Damião e apresentarei mais essa live, dessa vez com o professor Alan Bergues, da Argentina, que nos presenteou aí com uma brilhante palestra no congresso do ano passado e também com uma entrevista que tivemos há pouco com o professor Alan Bergues. Bom, vamos aos recados iniciais. O IDOT, sempre não esqueçam de marcar a hashtag IDOT perto de você, quando você fizer um print aqui dessa live, para que todos possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Eu esqueci de perguntar, mas antes tarde do que mais tarde ainda, vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Mande aí um ok para que eu possa entender aqui se está tudo bem em relação ao som. Bom, vamos lá. Aos recados. Bom, como todos já sabem, já está tradicional aí, nossa live tradicionalmente às segundas-feiras, para começar a semana muito bem informado. E hoje, né, Dia Mundial da Osteopatia, queria parabenizar a todos que fazem da osteopatia o que ela é, e vocês fazem parte disso. Então, toda segunda-feira, as nossas lives. Terça-feira tem o IDOT Entrevista. Nesse dia, nessa próxima terça-feira, nessa próxima entrevista, será com Frederic Delaterre. Foi o primeiro professor estrangeiro do IDOT. Olha que bacana. A entrevista está sensacional. Quarta-feira nós temos o IDOT em casa, com o Zezé e convidados. E também nessa quarta-feira vai estar liberada na plataforma exclusiva para alunos a 13ª edição da revista O Osteopata no formato online. Não deixem de acessar e garantir a sua revista lá, tá bom? Na quinta-feira nós temos a mesa redonda, também pela plataforma do IDOT, acesso exclusivo para alunos do IDOT. Dessa vez falaremos sobre o 5º nível da formação em osteopatia, o sistema biológico. Na sexta-feira temos o Estudando com o NUP, com a coordenadora científica Anne Castellani. E como eu já falei logo no início, hoje temos a presença do osteopata argentino Alan Bergues. E ele vai trazer para a gente o tema Trigêmeo e facial, paralisia de Bell, perspectivas osteopáticas. Enquanto eu chamo o professor Alan Bergues, vocês podem apertar aí no aviãozinho, convidar as pessoas para assistirem essa live com a gente e também podem colar o dedo no coração para que tenha cada vez mais relevância a nossa live para o Instagram e que entregue para pessoas interessadas em osteopatia como nós somos. Beleza? Tô vendo aí o pessoal do Rio, Rodrigo Passos, pessoal de Londrina, Vinícius. Vamos lá. Deixa eu chamar aqui o professor Alan. Enquanto isso, convide os seus amigos. Vamos lá. Enquanto eu convido aqui o professor Alan, escrevam aí para mim o que vocês estão achando de mais interessante dos conteúdos do IDOT. Tô vendo que tá tudo bem aí, né, gente, com a transmissão, né? Ah, tá bom. Susan já falou que tá tudo ok. Beleza. Easy Dot Bauru. Bacana.
Um momentinho que a gente já está estabelecendo contato aqui com o professor Alan Bergs. Vamos lá, acho que está com um pouquinho de dificuldade aqui na comunicação aqui com o professor Alan. E daqui a pouquinho a gente já inicia aqui o tema aqui com o nosso convidado. Enquanto isso, enquanto o pessoal do suporte aqui do staff do IDOT está em contato com o professor Alan Bergs, eu queria, como já perguntei para vocês, eu queria saber de vocês o que vocês estão achando aqui das lives, dos conteúdos da plataforma. Estão conseguindo assistir lá os vídeos da plataforma, as entrevistas no YouTube? Deixem suas sugestões aqui, tá? Deixem as suas sugestões para próximos temas, para que a gente possa produzir um conteúdo direcionado para o seu interesse também. Opa, agora sim. Resposta do professor Alan Bergs. Ele já está na área. Agora sim. Olá, professor, tudo bem? ¿Cómo va, hermano? Muy bien. ¿Y vos? Muito bem também, muito bem. Bueno. Nada melhor do que conversar sobre osteopatia no Dia Internacional da Osteopatia, né? De verdad que sí. Estoy muy contento de eso. En serio, de verdad. Muito bom, é um prazer para a gente, Alan, ter você mais uma vez aqui conosco. Um pouquinho antes da sua entrada, eu já tinha falado, né, da importância que teve para a gente a sua presença no nosso congresso, a entrevista que nós fizemos aqui, teve uma repercussão muito grande e não à toa que solicitaram que a gente tivesse mais esse contato, pedidos dos nossos alunos também. Então, é um prazer tê-lo aqui e essa coincidência, quer dizer, para quem acredita em coincidência, de ser no Dia Mundial da Osteopatia, a gente com uma live internacional. Então, muito obrigado por aceitar mais esse convite da gente, Alan. En realidad el agradecido soy yo y estoy realmente muy feliz de estar con ustedes, los considero mis amigos. Y bueno, vamos a intentar hablar despacio. Si hay algo que no se entiende, vos me frenás, me parás y arrancamos de nuevo y intento decirlo, procuro falar português, está bem? Tá bem. Vou falar espanhol. Tá bom, eu tinha preparado uma introdução aqui em espanhol, mas eu preferi não me arriscar, porque senão ia dar problema aqui. Então, eu falo português, você fala espanhol e a gente se entende. Bien. Vamos lá. Então, Alan, você trouxe um tema para a gente sobre o trigêmeo facial, a paralisia, né, de Bell e quais são as perspectivas osteopáticas sobre esse assunto. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer se nós vamos falar dessa paralisia especificamente, né? Paralisia facial, paralisia de Bell. Existe diferença entre a definição ou o conceito médico e os conceitos osteopáticos? Bien, existe una diferencia rotunda, una diferencia muy fuerte. Para que entiendan un poco los colegas que nos están escuchando, yo tengo mi consultorio donde atiendo de una manera particular a la gente y también trabajo en un hospital. Entonces esto me permite trabajar con cierto tipo de pacientes que a veces no vienen a la consulta de osteopatía, sino que van más que nada a un hospital. Y con esos pacientes
nosotros los abordamos, o yo los abordo desde una perspectiva desde la osteopatía. Entonces me he encontrado con muchos casos de parálisis facial y con algunos patrones o con algunas formas de presentación de esa patología que me permitieron ir pensando de cómo se podría abordar esto desde la osteopatía, ¿eh? No solamente desde la fisioterapia, sino desde el concepto osteopático. Y fui estudiando el tema y me di cuenta que hay muchas diferencias entre la manera de ver a esta patología, a la parálisis facial, desde la perspectiva osteopática o desde la perspectiva clínica de un médico. Entonces, básicamente la diferencia es de principios y de conceptos, y es muy profunda. ¿Por qué? Porque desde la medicina se dice que la parálisis facial es una enfermedad, una doença idiopática, no se sabe la causa, no se conoce la causa de la parálisis facial. Y en realidad es muy diferente a lo que planteaba Still. Still decía que había causas y efectos, y él explica en su bibliografía que a él lo trataban de loco porque estaba todo el tiempo buscando, ante un efecto, las causas que lo habían generado. Entonces dice que su familia lo trataba de loco porque él todo el tiempo estaba hablando de causa y efecto, causa y efecto. Entonces, nosotros como osteópatas y como hijos de Still, como filhos de Still, no podemos decir que algo es idiopático. Tenemos que encontrar la causa. Entonces, desde ese momento ya hay una diferencia, hay una brecha, hay una separación entre intentar buscar una causa ante ese efecto de la parálisis facial o decir, no, es idiopática. Porque en realidad acá el mensaje llega al subconsciente. Si yo digo, es idiopático, mi mente, mi corazón, mi espíritu no van a buscar una causa para esa enfermedad. ¿Por qué es idiopático? Porque yo creí el concepto médico. Yo tengo que, como decía Still decía que él se había divorciado de la medicina. Entonces nosotros como osteópatas también tenemos que divorciarnos de muchos conceptos médicos, porque va a ser la única forma de encontrar las causas de las enfermedades. Y otra cosa es que los osteópatas tenemos que entender y aprender que nuestro llamado es tratar enfermedades, es abordar enfermedades, no es solamente tratar dolores de columna o dolores de cuello o enfermedades funcionales, doenças funcionales. El osteópata tiene que tratar enfermedades, del tipo que sean. Tenemos que elevar un poco nuestra autoestima con respecto a eso. No es que los médicos tratan enfermedades y nosotros tratamos los dolores. No, el osteópata tiene que tratar enfermedades. Y lo que tiene la osteopatía es, hablando de esta diferencia, es un sistema de creencias propio. No tenemos que agarrarnos o aferrarnos de los conceptos médicos, tenemos que crear nuestro propio sistema de valores, nuestro propio sistema de creencias. Entonces, básicamente, Fabio querido, el concepto es ese. Podemos tratar enfermedades. La parálisis facial, concretamente de lo que vamos a hablar hoy, no es idiopática, tiene una causa y la tenemos que, por medio de la osteopatía, la tenemos que encontrar y la tenemos que descubrir. ¿Está bien? Perfeito. E então já emendo isso, né, para entender um pouco mais sobre isso. Quais são as características dessa doença, então, Alan? Particularmente de la parálisis facial, nosotros tenemos que estudiar el nervio facial, el séptimo par craneal, que es quien nos va a dar las características
funcionales o patológicas de esta enfermedad. Primero que nada, el nervio facial es un nervio motor y neurovegetativo, ¿sí? Primero que nada. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una afectación o una doença del nervio facial? Los pliegues de la cara se borran, toda la musculatura facial se atrofia, no puede activarse muscularmente, y segundo, hay una afectación neurovegetativa. Esa afectación neurovegetativa tiene que ver con dos cosas, principalmente. El ojo seco, la glándula lagrimal deja de producir lágrimas, y la boca seca. ¿Por qué? Porque las glándulas submandibular y sublingual dejan de producir saliva. Entonces, principalmente, esa es la característica neurovegetativa. Y si la parálisis facial se afecta el nervio del estapedio, uno tiene una hiperacusia, que es una sensibilidad mayor a los sonidos. ¿Está bien? Ahora, hablando del concepto, este concepto de separación de lo médico y lo osteopático. Según los libros de medicina interna, que es Rosman y Farreras, que es el libro de medicina interna o medicina clínica más conocido, dice que la parálisis facial se dan 25 casos por 100.000 habitantes. ¿Sí? Yo vivo en una población de 40.000 personas y con algunas poblaciones periféricas de unas 15.000 personas, y he visto más casos de parálisis facial. ¿Sí? Entonces, desde las estadísticas y desde los conceptos, ya hay una diferencia entre la experiencia de uno y el concepto médico. ¿Sí? Entonces, no es idiopático y posiblemente haya más casos, dependiendo de, obviamente, de la cultura, la población, las características de la población y de los habitantes, pero ya tenemos que ir separando el concepto médico del concepto osteopático, ¿está bien? Y lo que dice el libro de medicina interna de Rosman y Farreras es que el 75% de los pacientes en unas semanas hasta algunos meses se recupera incluso solo, no necesita de tratamiento. No necesita de fisioterapia o de corticoides, el paciente se recupera solo muchas veces, no siempre, muchas veces, pero hay una diferencia entre recuperarse en pocas semanas o recuperarse en 2 o 3 meses, posiblemente quede alguna secuela. Y también es que el 25% de los pacientes no se recupera, teóricamente, ¿sí? Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué algunos pacientes sí? ¿Por qué otros no? ¿Por qué algunos en pocas semanas y otros en algunos meses? ¿Por qué se quedan con secuelas? Y de hecho también, según las estadísticas médicas, entre el 10 y el 15% de los pacientes tiene una recaída, tiene una recidiva. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esos pacientes se enferman de nuevo de la misma patología? Y es básicamente porque no tienen osteópata. Y porque el osteópata no los abordó desde la perspectiva osteopática. Entonces, nosotros tenemos que abordar este tipo de patologías, ¿sí? Eso con respecto a las características de la enfermedad. ¿Sí? Ahora vamos a seguir hablando de otras cosas, pero no quiero... Vamos de a pouco. Perfeito. No caso, né, você citou muito bem a diferença, né, do diagnóstico médico, a questão da osteopatia. Se houver diferença nos conceitos, podemos ter diferentes causas? Absolutamente. De hecho, el libro de Rosman y Farreras habla de los virus. La parálisis facial es generada por un virus. ¿Cuáles son los virus? Ellos encontraron principalmente una reactivación
del virus de la varicela zoster, se llama. ¿Eh? Pero también han encontrado varios otros virus. Es decir, no hay solamente un virus que pueda producir la parálisis facial, sino que hay una gran cantidad de virus. Entonces se cree, porque así habla el libro, se cree, posiblemente, tal vez, haya una causa inmunitaria o bacterial o virósica, pero no se sabe a ciencia cierta realmente cuál es la causa. Pero se cree que hay una causa de virus, de bacterias, y que pueden ser muchos, ¿sí? Pero desde la osteopatía creemos otra cosa y la experiencia mía, yo tengo muchos casos, después hablamos un poco de esto. En realidad, Fabio, la idea es tener como una pequeña introducción para la palestra del año que viene. La idea era hacerla este año, lamentablemente no se pudo, pero el año que viene quiero hablar de este tema en profundidad en la palestra del Congreso. Así que vamos a hablar ahí más de detalles. Ahora cuesta un poco porque no hay imágenes y cuesta por este medio hablarlo, pero bueno, lo haremos en el Congreso. Pero una de las cosas que decía Steele, a él le daba mucha rabia, mucha jaiba, esta palabra de tal vez, posiblemente, creemos. Steele era contundente, causa y efecto, y él encontraba las causas. Entonces, desde la medicina, resumiendo, el culpable es el virus, pero hay muchos, y no se sabe cuáles. Nosotros desde la osteopatía y la experiencia que yo he tenido es dos cosas. Empezamos por la segunda. Principalmente un hígado con mucho trabajo, tóxico, por toxinas o por hormonios. Esa es la segunda causa. Yo he descubierto que los pacientes con parálisis facial tienen mucho trabajo de su hígado. Y la primera, la más importante, es que el trigémino, el quinto par craneal, está muy irritado, muy irritado. Entonces, este concepto ahora lo vamos a ir desarrollando, pero el séptimo par craneal, el facial, es como un fusible, un trigémino. Pero esto lo hablaremos más adelante. Entonces, básicamente las causas son muy diferentes. Las causas que encontramos los osteópatas son mecánicas y funcionales, no son los virus. Tá bem? Deu uma travada aqui no finalzinho, mas deu para entender bem, Alan. Está bem? Ok. E qual é o tratamento que é realizado para paralisia facial? Nosotros tenemos que entender básicamente que nuestro trabajo es un trabajo mecánico y funcional. Entonces, tenemos que entender las relaciones. Si no entendemos las relaciones anatómicas, fisiológicas y funcionales y de otras características, no vamos a entender el trasfondo de la patología. Entonces, básicamente las relaciones anatómicas no las vamos a desarrollar ahora porque es difícil sin imágenes y explicar y nos vamos a meter muy en profundidad y la idea es hablarlo en el Congreso, pero básicamente el nervio lingual, la cuerda del tímpano, el ganglio pterigo-palatino son lugares de confluencia principalmente entre el trigémino y el facial, ¿sí? Son lugares donde se confluye, donde se juntan, donde se unen, trigémino y facial. Ganglio pterigo-palatino, la cuerda del tímpano, el nervio lingual, y después hay muchas relaciones periféricas de las fibras del facial,
con las fibras del trigémino a nivel de la cara. Esas son las relaciones periféricas. Y las relaciones centrales las vamos a desarrollar en el Congreso, pero hay muchos estudios que se han dedicado a investigar, a pesquisar las relaciones centrales entre los núcleos del trigémino y del facial. Eso lo hablaremos en otro momento. Y después hay mucho para hablar de esto, pero las relaciones, hay muchas relaciones embriológicas. El primer arco faríngeo es el arco que genera el nervio trigémino. Y el segundo arco faríngeo es el que genera el nervio facial. Entonces, hay mucha relación embriológica. Esto también lo hablaremos con imágenes en el Congreso o en el curso del próximo año. Y después hay también muchas relaciones que son reflejas, tus reflexos, ¿está bien? Por ejemplo, para entender un poco el mecanismo, el reflejo de parpadeo, cuando uno cierra el ojo, por ejemplo, cuando yo toco la córnea del ojo, quien recibe la sensorialidad, esa percepción, es el nervio trigémino. Y el nervio trigémino envía información al nervio facial para que el orbicular de los labios se cierre. Esto es inconsciente, la vía está muy bien descrita y es el mecanismo que funciona con los reflejos, con los reflejos entre el trigémino y el facial. Es una pequeña explicación, pero hay mucho para hablar de esto. Los reflejos neurovegetativos o entre trigémino y facial. Y después hay un detalle, por ejemplo, hay una iatrogenia odontológica, ¿se entiende? Iatrogenia. Sí, sí. Cuando, por ejemplo, el dentista anestesia el nervio alveolar, muchas veces, no muchas veces, en algunas veces se genera una parálisis facial inmediatamente. Entonces, no es que el dentista se equivocó. El dentista hizo bien la anestesia en el alveolar. Pero hay tantas vías de comunicación que la anestesia no va al alveolar, sino que va al facial y se genera la parálisis facial. ¿Está bien? Entonces, para hablar de relaciones anatómicas, mecánicas, de reflexos, hay mucho para hablar. Ahora no lo podemos hacer por falta de tiempo y demás, pero las relaciones son muchas y nosotros como osteópatas tenemos que entender esas relaciones. Si entendemos las relaciones y vamos a tratar dónde está el problema, la naturaleza en muy poco tiempo hace el trabajo. No tenemos que esperar meses. Es simplemente encontrar dónde está y entender el concepto. Pero para eso, volvemos al principio, tenemos que sacarnos la idea esta de que es idiopático. Hay una causa, pero tenemos que entenderla. Y la vamos a entender solamente con la mentalidad osteopática, no con la mentalidad médica. ¿Está bien? Perfeito. E seguindo o conceito osteopático ou o conceito anatômico, quais são as relações do nervo facial? Bueno, es un poco lo que hablamos, ¿no? Hay muchas relaciones básicamente periféricas y centrales. Esa es la gran relación y la gran comunicación. Por ejemplo, cuando uno va a la lengua, encontramos el nervio lingual. Yo tengo imágenes de cadáveres y de cirugías que se han hecho en la lengua con el nervio lingual. Y el nervio lingual es un nervio muy grande, muy grande. Y el nervio lingual tiene muchas anastomosis o muchas relaciones
con la cuerda del tímpano. Entonces, la lengua es un gran punto de unión entre trigémino y facial. Por ejemplo, la lengua. Nosotros como osteópatas entendemos la importancia de la lengua, ¿sí? Bueno, cuando vemos la lengua tenemos que ver eso, trigémino y facial trabajando juntos. Y tenemos que ver también las relaciones más periféricas, las relaciones en el rostro, las fibras del trigémino y las fibras del facial que confluyen, y hay muchas imágenes que lo muestran, cadáveres, secciones, eso lo veremos, lo veremos en el congreso. Perfeito. Então, isso quer dizer que a explicação do vírus não é tão precisa assim, né? No, para nada. La explicación de los virus no es para nada satisfactoria, Fabio. O sea, porque ni la medicina lo tiene claro. Porque no es uno, son muchos, o no es una bacteria, pueden ser muchas, o podría ser, tal vez, posiblemente, pero la explicación de los virus ni siquiera la propia medicina lo cree. El concepto médico tampoco cree esto. Entonces tenemos que entender otras razones. Yo creo que los osteópatas, tenemos que tirar a palavra vírus da boca. Não temos que hablar, não temos que falar de vírus. No tenemos que hablar de virus. Eso lo tiene que hacer la medicina. Que no está bien, no está mal. Nosotros tenemos que hablar de lo que nos corresponde hacer. Y es encontrar las causas mecánicas y funcionales de la enfermedad. ¿Sí? Hay un biólogo, ¿se entiende biólogo? Una persona que estudia a biología. Sim, sim. Hay un biólogo muy conocido y muy atacado también, se llama Máximo Sandín. Él habla de que es un profesor de la Universidad de Madrid. Él habla de que los virus y las bacterias conviven en armonía todo el tiempo, ¿sí? Hasta que algo externo desestabiliza ese equilibrio entre virus y bacterias, ¿sí? Yo anoté acá, para que vean, vos me dirás si lo ven bien, la cantidad de virus que hay en la Tierra. En la Tierra, en el planeta Tierra, hay más bacterias que estrellas en el universo, ¿sí? No que galaxias, que estrellas. Es un número enorme. A ver si se ve. A ver. 5 por 10 a la 30ª potencia. Es este número. Todo ese número es solamente bacterias. Es muchísimo. Y virus entre 5 y 25 veces más. ¿Sí? Es decir, para no aburrirlos con números, hay una gran cantidad de bacterias y de virus en el planeta Tierra. De hecho, nuestro cuerpo, los que saben, los que han estudiado esto, saben que nuestro cuerpo es entre 1,5 kilos y 2 kilos de bacterias y de virus. Esa es la microbiota, es el mundo de los virus y las bacterias adentro nuestro. Y esos virus están ahí y tienen funciones con el genoma humano y trabajan coordinadamente con las células. Y algunos dicen que el futuro de la medicación, de los medicamentos, tendrán que interactuar con estos virus y estas bacterias que son los medicamentos naturales del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay un dato muy interesante.
hay algunos retrovirus, se llaman retrovirus, que forman la placenta, ¿eh? En la mamá, ¿sí? O por ejemplo, si nosotros vemos en el mar, ustedes tienen mucho mar, o sea, en el mar hay por litro de agua de mar, un litro de agua de mar tiene 10.000 millones de virus y bacterias. Y esos virus y bacterias no solamente regulan el ecosistema propio del mar, las algas y los microorganismos propios del mar, sino que también ayudan a regular la formación de nubes, de nubes. Entonces, los virus y las bacterias, si fuéramos WIMPs, estamos perdidos, porque son mucho más que nosotros, ¿sí? Entonces, los osteópatas no tenemos que pensar en esto, en los virus. Los virus son buenos. Lo que tenemos que pensar es qué pasó, que hay un desequilibrio en la naturaleza, en mi cuerpo, con esos virus y bacterias externos y los virus y bacterias propios de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, los osteópatas no tenemos que hablar de virus. Tenemos que hablar de causa y efecto, como hablaba Steele. Y es posible esto, no tenemos que tener miedo. Es posible encontrar las causas. Yo particularmente creo que la he encontrado con la parálisis facial, y después hablaremos de casos y mostraré fotos, y lo tenemos que hacer sin miedo, y lo tenemos que hablar con los médicos cuando se da la conversación. Es otro tema ese, hablar con un médico no es fácil, porque nosotros en Argentina decimos están chipeados, tienen un chipi, y no piensa en otra cosa, solamente en enfermedad. Y nosotros, los osteópatas, tenemos que pensar lo contrario, tenemos que pensar en salud, y tenemos que encontrar las causas y los efectos. Otro dato con respecto a los virus es que se han encontrado hasta ahora, en nuestro cuerpo 2.000 especies diferentes de virus. 2.000. Y los virus están ahí. Y trabajan coordinadamente, y tienen sus funciones. No son malos. De hecho, hace poco se encontró un virus de la artrosis. Hay un virus que podría generar artrosis. Pero ¿qué pasa? En realidad ese no es el pensamiento. Nosotros en una artrosis podemos encontrar algunos virus desde el laboratorio. Pero en realidad el concepto es el siguiente. Ante una amenaza externa o ante un estímulo externo malo, WIM, la sinovial responde liberando virus. Pero no es que el virus genera la artrosis. Se liberan virus, hay una liberación dos virus por una causa externa. Lo que nosotros tenemos que entender como osteópatas es cuál fue la causa, cuál es la causa. Si nosotros logramos sacar esa causa, tirar esa causa, la naturaleza hace el trabajo. Pero no tengo que pensar en el virus de la artrosis, ni el virus de la parálisis facial, ni el virus de nada. Tenemos que entender por qué pasó eso. No tengo que ver virus. ¿Está bien? Perfeito. Claro, muito claro. E quais são as estruturas que devemos tratar, então, como osteopatas? Ahí, particularmente con respecto a la parálisis facial, hay algunas estructuras que son clave. Dijimos al principio
el hígado, fígado. Eso lo sabemos hacer todos los osteópatas, mejor, peor, sabemos cómo tratar un hígado. No es algo difícil para nosotros. Drenar el hígado o darle movilidad a los ligamentos, al órgano. Sabemos cómo trabajar, no es tan difícil. Pero lo que no sabemos trabajar mucho es el trigémino. Entonces, hay algunos nervios, particularmente del trigémino, que tenemos que trabajar muy bien, que es el nervio alveolar y los nervios palatinos, principalmente. Tenemos que saber trabajar. Y de hecho, si vos lees, Fabio, los libros de osteopatía, no hay tratamiento de los nervios alveolares. No se ha descrito una técnica de los nervios alveolares. De los nervios palatinos, muy poco, casi nada. Y son estructuras muy sensibles en el tratamiento del trigémino y que tenemos que saber tratar. Dos cosas: hígado, nervios alveolares y palatinos. El diente. No hay libros de osteopatía, o hay muy poco. Yo hablo muy poquito en el libro mío del tratamiento del diente. Pero no es algo que se trate desde la osteopatía. Porque como que decimos, el diente es del dentista. No. Los osteópatas tratamos todo. Todo. ¿Sí? Entonces tenemos que saber tratar el diente. Y después tenemos que entender muy bien el tratamiento vascular das veias y das arterias. Principalmente dos estructuras. La arteria maxilar, que algo hablamos en el congreso el año pasado en mi workshop, y el plexo pterigoideo. Si nosotros tratamos esas estructuras, vamos a ser muy exitosos en las parálisis faciales. Y finalmente, tenemos que trabajar también con los linfáticos. Steele decía que si no sabemos trabajar con los linfáticos, nuestro paciente iba a perder mucho tiempo y dinero. Y que con los linfáticos se trabaja con paciencia, delicadeza y sabiduría. Entonces, tenemos que saber tratar los linfáticos en las parálisis faciales o en cualquier otra patología, ¿no? Pero particularmente en las parálisis facial vamos a ser muy exitosos drenando los linfáticos, ¿sí? Y después tenemos que saber trabajar con el trigémino. Si Dios quiere, se puede decir el curso del año que viene, ya lo publicaron. Estaremos allá en Brasil dando el curso de la quinta ley de la osteopatía y del tratamiento del trigémino. Si entendemos el tratamiento del trigémino, vamos a ser muy exitosos en las parálisis faciales y en otras patologías del cráneo, otras doenças del cráneo. Pero el trigémino es la llave y tenemos que manejarlo con excelencia. Si lo entendemos, después la naturaleza hace el resto. Vos sabés, Fabio, que yo tengo, para no aburrirte, pero casos de parálisis facial resueltos en una semana. Con las fotos del antes y el después en una semana, increíble. En una semana, en 10 días, y parálisis faciales muy graves o difíciles en pacientes un poco más grandes, en poco tiempo, en 3 semanas, en un mes. Pero
el trabajo con el dentista acá es muy importante también. Y nosotros cómo trabajar en equipo con el dentista es un arte también. Necesitamos un dentista. Bueno, esto lo aprenderemos también en el curso, en el congreso del año próximo, pero bueno, yo tengo las imágenes y son realmente impactantes, a veces sin las cosas que hemos descubierto, las fotos que tenemos. Se puede ser muy exitoso con esta enfermedad. Esta enfermedad no es que viene para quedarse, porque muchas veces como fisioterapeutas, cuando viene una parálisis facial al consultorio, nosotros nos agarramos la cabeza. En Argentina decimos la puta madre, porque no sabés qué hacer. Muchas veces no sabés qué hacer. Viene la persona asustada, con miedo, porque se le cayó la cara, pensó que fue una ACV, o un problema arterial, y uno se asusta, el paciente se asusta. Y cuando el paciente viene a verte, también ve tu cara, que también estás asustado, que también estás con miedo porque no sabes cómo abordarlo, y no tenés muchas herramientas a veces, y miedo del paciente, miedo del terapeuta es explosivo. Entonces el tema es que yo algo hablo en el libro, es que seamos terapeutas sin miedo. Si nosotros nos sacamos el miedo, podemos ayudar a muchas cosas. Es largo el tema. Pero volviendo a tu pregunta, Fabio, querido, tenemos que trabajar el hígado, tenemos que trabajar el diente, tenemos que saber cómo trabajar el diente, tenemos que trabajar en los linfáticos, estructuras particulares, ¿no? Tampoco trabajar en la globalidad porque no terminamos nunca. No se puede trabajar en todo, pero sí se puede ir a ciertos puntos específicos. Y trabajar en la arteria maxilar, el plexo pterigoideo, y el trigémino, obviamente. Tenemos que ser maestros en el tratamiento del trigémino y vamos a hacer, con la ayuda de Dios y de la naturaleza, milagros. ¿Está bien? Perfeito. Dentro desse contexto que você falou sobre o tratamento da paralisia, né, você deu algum tempo para o tratamento, né, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. No caso de um caso mais crônico, qual é o resultado dessa abordagem? É o mesmo? Você tem experiências, já teve experiências com casos muito antigos de paralisia com resultado satisfatório? La verdad es que no muchos. Y una de las cosas, es una buena pregunta, una de las cosas que también voy a hacer en la próxima palestra o curso que tengamos es contar un poco mis fracasos, mis errores, porque todos contamos las victorias y las derrotas a veces no. Pero bueno, en este proceso yo aprendí mucho porque también me equivoqué. Entonces también vamos a hablar de los errores que cometimos y el aprendizaje que surgió después de ese error. Pero yo creo en la naturaleza, en los milagros de la naturaleza. Si nosotros sacamos la interferencia del trigémino que pudo haber generado esa parálisis, es posible. Nosotros creemos en el concepto, y volvemos al principio, el concepto de la autocuración. El cuerpo se cura, el cuerpo se sana. El asunto es, el problema es ¿por qué no lo está haciendo? Si nosotros logramos sacar eso, muchas veces la naturaleza genera la curación. Pero tenemos que entender el concepto técnico y filosófico también. Y lo que no tenemos que tener
es limitaciones acá. ¿Sí? Entonces, no he tenido tantos, para responder tu pregunta, no he tenido tantos casos, he tenido muchos más de agudos, el paciente agudo y no el paciente tan crónico. Eh, pero Steele hablaba mucho de esto, o sea, el paciente se puede curar, no importa el tiempo de la patología, no importa el tiempo de la doença, es posible curarse. Lo que tengo que hacer es tener el diagnóstico correcto. Eh, entonces sí, es posible curarse. No he tenido muchos, pero siempre mejoran. Sí, los poquitos que he tenido han mejorado, aunque sea un poco. Y eso ya es importante. Mm. Perfeito, Alan. Para a gente encerrar o nosso encontro aqui, você já disse que estará conosco, né, em breve aí. Se não fosse tudo que está acontecendo no mundo, estaríamos próximos agora desse encontro. O que você espera, né, de evoluções para a osteopatia nesse momento? Como você falou muito agora, a questão dos vírus e tudo, como é que você vê que a gente, como osteopata, pode evoluir diante de tudo isso que está acontecendo para que a gente possa dar um passo importante dentro dessa profissão? Volvemos al principio. Tenemos que tener otra manera de ver, otra manera de pensar, otra manera de pesquisar, otra manera. No tenemos que pensar con los libros de medicina, y lo digo con todo respeto. La medicina tiene su paradigma. Nosotros como osteópatas tenemos que tener el nuestro. Es otro. Tenemos que tener otra forma filosófica de ver el mundo y de ver la salud y la enfermedad. Entonces, creo que el problema ahí es nuestro. Nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que tener argumentos, nosotros no tenemos que comprar empaquetado, tenemos que analizar todo lo que nos entra, tenemos que analizar las noticias, tenemos que analizar los libros. Cuando yo leo un libro de medicina, por ejemplo, de alguna enfermedad, yo tengo que filtrar lo que dice ese médico o ese investigador con el filtro de la osteopatía, de la mentalidad osteopática. Es tan simple como eso. Yo no tengo que, lo que decía Steele, y él usaba las frases bíblicas, contaminarme o intoxicarme con dioses ajenos o extraños. Yo tengo que tener mi propio Dios. Y el Dios de Steele era la naturaleza, aparte del Dios creador. Sabemos que él hablaba del arquitecto, del creador, del constructor. Mi paradigma es el paradigma de la naturaleza. Entonces es una cuestión filosófica estrictamente. ¿Sí? Tenemos que tener argumentos, tenemos que estudiar nosotros, tenemos que no creer en los virus. No que los virus no existen, sino en el concepto que se tiene del virus. Es como te decía, no es que el virus produce, genera tal cosa, tal enfermedad, tal doenza. En realidad se liberan virus. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál fue el estímulo o la agresión externa o interna que produjo la liberación de esos virus o bacterias? ¿Qué pasó? Entonces, para eso nosotros tenemos que tener nuestro propio sistema de creencias, Fabio. De hecho, Steele hablaba, la filosofía de la osteopatía, es lo que el osteópata necesita, precisa. Tenemos que tener una filosofía propia.
Sin filosofía osteopática es imposible ser exitoso en el tratamiento de las enfermedades. Y para eso tenemos que conocer la naturaleza, los conceptos de Still. El otro día hice una publicación en mi página de Facebook que se llama La Quinta Ley de la Osteopatía y fue muy polémica y hubo mucha gente comentando. Y un osteópata me dijo, hoy sabemos mucho más que Still. Y yo la verdad que lo dudo eso, porque si sabríamos más que Still, tendríamos los resultados que él tuvo. Y Still te sacaba a un muerto prácticamente del cajón, del ataúd. Still trataba meningitis, neumonía, fiebres, gripes. Y nosotros tratamos dolores de pescozo. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Nosotros tratamos un dolor de espalda, las costas, una lumbalgia. Y Still trataba enfermedades. Y Still venía una persona a su consulta o él iba a la casa con 40 grados de fiebre. Entonces, yo no sé si sabemos mucho más que Still. Lo que sí Still tenía era muy clara la filosofía de la osteopatía y la naturaleza, ¿no? Así que bueno, básicamente eso, querido Fabio, hay que volver a los conceptos filosóficos. Más allá de la técnica. La técnica varía, posturología, osteopatía. El tema es el concepto de la naturaleza y la filosofia. Perfeito, a gente não poderia terminar essa live, a gente não poderia terminar esse encontro no Dia Internacional da Osteopatia com uma colocação tão exemplar como essa que você acabou de nos dar. A gente precisa ter mais essa visão, criar essa noção mergulhar de fato, né, na filosofia osteopática e fazer com que isso se reverbere, que isso se expanda. Alan Bergs, muito obrigado por mais um encontro com a gente, muito agradecido nesse dia tão especial para a gente, parabéns para todo mundo que está nos assistindo, parabéns para você também. Opa, a gente vai e volta. Aí está. É o Chiu me ligou. Então, nada melhor do que a gente terminar essa conversa com isso. Muito obrigado de verdade de estar aqui conosco nesse dia tão especial para a osteopatia. Gracias, Fabio. Agradecido soy yo. De verdad estoy muy feliz por haber compartido en este día tan especial, este 22 de junio, el Día de la Osteopatía, que Still lo fundó. Estoy de verdad muy agradecido. Espero verlos pronto, tengo muchas ganas de ir a Brasil, de verdad. Idochi fue una escuela que me encantó. Así que si Dios quiere, en abril estaremos en el curso y después en el congreso estaremos en septiembre. Te mando un gran abrazo, te agradezco de verdad por el tiempo y el espacio, a Idochi, a los profesores, a los docentes y a los alumnos y al tiempo de cada uno en este live, de verdad. Um abraço a todos e um carinho. Muito obrigado. E você que nos assistiu até agora, deixe lá um comentário na postagem do IDOT, lá na foto do Alan Bergs, o que foi mais importante para você desse conhecimento, desse conteúdo que ele nos trouxe. E, aproveitando o Dia Internacional da Osteopatia, coloquem lá também no Instagram, tem uma postagem sobre o Dia Internacional da Osteopatia. Escreva lá que a gente quer saber o que você quer, o que representa a osteopatia para você. Não esqueçam de marcar o @idotOficial, Alan Bergs e a sua unidade. Um grande abraço. O Instagram vai derrubar a gente em 3 segundos. Um abraço.